Una paloma siendo humana, un podcast de Paloma Bamondes. Capítulo 1. El yo cuántico. Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de Una paloma siendo humana. Sí, mi nombre es Paloma, Pía Paloma. Así me pusieron mis padres. Suena como ladra perro, me decía una prima. Y sí, tiene razón. Pero es un nombre bastante original. El Pía no lo uso nunca, la verdad. Paloma sí. Así es que te invito a que comencemos a recorrer esta aventura en donde vamos a ir conversando tantos temas que nos gustan y nos apasionan, que tienen que ver con la espiritualidad, con lo paranormal, vida extraterrestre y todos estos temas en realidad de quienes estamos un poquito locos, porque si no, qué fome. Siempre he dicho que la locura es entretenida, así que vamos a disfrutar de esa locura. ¿Les parece? Si eres de esas personas que están ahí recordando su verdadera naturaleza, si eres de aquellos que están despertando de este sueño, entonces te invito a que te quedes conmigo, porque en este podcast vamos a hablar acerca de todos estos temas que nos apasionan tanto, ¿no? Que nos llaman tanto la atención. Y en este primer capítulo en especial vamos a hablar de el yo cuántico. Un tema súper interesante que muchas veces mis alumnos me preguntan de qué se trata, cómo contactar con este yo cuántico. Así es que bueno, yo les quiero contar desde mi experiencia todo lo que vamos a hablar en este podcast, lo que les voy a ir relatando, lo que voy a conversar con otras personas por ahí que quiero ir invitando también. Viene desde una perspectiva personal, viene desde una experiencia, desde un entendimiento, pero que quede claro, no es una verdad absoluta. En todos estos temas no existen verdades absolutas. Uno habla desde lo que uno ha vivido, yo lo que les voy a contar hoy día en este capítulo tiene que ver con una experiencia muy personal y no quiere decir que sea la única verdad. Así es que siempre te invito a que estés ahí con las antenitas bien paradas, dándote cuenta de qué es lo que en realidad resuena contigo, que tiene que ver con tu historia, con tus propios saberes, con tu propia experiencia. Y siempre estaré escuchando distintas versiones, ¿no? Pero la realidad en sí la construimos entre todos, como una gran conciencia. Entonces todos tenemos parte de esa verdad, no hay una verdad absoluta. Eso quiero que siempre esté bien clarito en estos temas, porque para mí es súper importante hablar, expandir estos temas, pero siempre con ese espíritu crítico que yo no puedo imponer mi verdad a nadie, ¿no? Sino que te invito a reflexionar acerca de distintos temas. Y si coincidimos en alguno de esos, qué rico, qué bacán, pero eso es todo. Así que bueno, partamos con este primer capítulo llamado El yo cuántico. En esta oportunidad te quiero hablar acerca de un recuerdo que toda mi vida he tenido muy, muy latente y que en cierto momento pude entender el por qué ese recuerdo había quedado tan grabado en mi mente, en mi historia, en mis pensamientos. Tenía 5 años yo y estaba en mi casa queriendo salir a jugar con las vecinitas a la calle y mi mamá no me dejó. Entonces, ¿qué hice yo? Me enojé, me frustré, quería salir a la calle, era muy chica. Y bueno, me fui a encerrar a la pieza en donde vivíamos, porque vivía yo con mis papás en una pieza, en la casa de mis abuelos.
Me encerré en la pieza y me puse a llorar, desconsolada. En la cama, como que el mundo se iba a acabar porque mi mamá no me estaba dando permiso para salir. Cosa que era muy extraña en mí porque era una niña muy tranquila, muy obediente. Siempre hice caso, entendía cuando me daban un argumento, pero en esa oportunidad yo estaba muy enojada. Y bueno, estaba ahí llorando y yo recuerdo la sensación de frustración que tenía en ese momento, que de verdad quería salir, como apretando los dientes, así muy enojada. Y en un momento, estaba con los ojos cerrados y en un momento escucho una voz en mi cabeza de una mujer, una voz femenina, que me dice: recuerda, estás soñando. Abrí los ojos porque pensé que era mi mamá y no, estaba sola en la pieza. Me pareció extraño porque de verdad escuché la voz. Cerré los ojos y no sé por qué, fue como algo instintivo. Supongo que esa sabiduría que uno tiene de niño, que quizás trae de otras vidas. Empecé a respirar profundo, como calmando mi llanto. Y vuelvo a escuchar esta voz con más claridad. Recuerda, estás soñando. Me mantuve con los ojos cerrados porque me di cuenta de que algo extraño estaba sucediéndome y era muy, muy pequeña. Y me quedé con esa sensación. Abrí los ojos como entreabiertos y es muy loco porque tengo ese recuerdo muy, muy visual. Había una cortina, en la pieza donde vivíamos había una cortina que separaba la cama del resto de la pieza, que era living, comedor y todo junto. Y yo miraba con los ojos entreabiertos la cortina y sé que tuve más mensajes, me llegaron más mensajes, pero no los recuerdo. Pero yo sé que en esa visualización de la cortina algo más me decían. Quizá no lo pude integrar en ese momento, no lo pude entender, no escuché bien, no lo sé. Yo solo sé que ese fue el mensaje que me quedó para siempre. El recordar que estaba soñando. Se me pasó el llanto. En un momento abrí los ojos y seguí con mi vida de niña normal. Salí de la pieza y ya había pasado todo. Pero fue tan especial la sensación que nunca la olvidé. Pasaron los años, muchos años. Yo diría que hace, no sé, tiene que haber sido hace unos 4 años atrás, más o menos. Estaba en una meditación y empecé a hacer estos ejercicios para conectar con el yo cuántico. Tenía esta información, quería hacer esta conexión, quería lograrla y empecé a trabajar todas las noches en este tipo de visualizaciones, de sensaciones. Y en cierto momento, recuerdo que estaba de hecho con una meditación guiada. En cierto momento me desconecté completamente de esta meditación y voy a la sensación, a la misma sensación. A veces es difícil explicar estas cosas, ¿no? Pero traten de imaginarse esto. Voy a la misma sensación que tuve a los 5 años ahí en la pieza y yo digo en voz alta: recuerda, estás soñando. Y al decirlo en voz alta, estaba en la meditación, como les digo, me desconecté de la meditación. Al decirlo en voz alta, recordé que era mi voz la que yo escuché a los 5 años. Hice la conexión de inmediato y me di cuenta que era yo misma quien me había entregado ese mensaje cuando era niña, porque era mi voz, era mi tono de voz, era mi forma de hablar. Y sucedió algo muy mágico, que es de estos momentos que de verdad cuesta expresarlo en palabras, porque tuve la certeza de que era yo misma calmándome en ese momento y diciéndome que estaba soñando. Una sensación tan mágica que no paraba de llorar. O sea, las lágrimas explotaron. Y no paraba de llorar porque, por eso les digo, es una certeza lo que tuve en ese momento, muy, muy clara. Y fue ahí donde me di cuenta de que ese yo cuántico efectivamente
se puede contactar en las distintas líneas de tiempo. O sea, yo estaba tratando de contactar con mi versión futura, creía yo. Pero ahí, en ese momento, me di cuenta que yo, ahora, Paloma del presente, era la versión futura de esa niña de 5 años. Fue tan mágico que les digo que lloraba y agradecía el poder haber tenido esa conexión. Y nada, seguí con mi vida normal, pero ya sabiendo desde mi experiencia que era real. Dejé ahí el ejercicio del yo cuántico, no lo seguí haciendo porque sentí que eso es lo que tenía que recibir, esa confirmación de que yo era la versión futura. No tenía que contactar una versión futura desde la hora, desde el presente. Ahí quedó esa historia. Maravilloso, empecé a averiguar más del yo cuántico, empecé a buscar libros, bibliografías, qué sé yo, y algo que me hizo mucho sentido en cierto momento fue encontrar la información de Jean-Pierre Mallet, un científico francés que habla de este tema, que es súper interesante leerlo, porque si bien uno, o yo personalmente, me cuesta mucho conectar desde esa parte científica, siempre es bueno tener al menos referencias, sobre todo de personas del mundo científico que hablan de estos temas. Y es súper interesante cómo se produce esa conexión. Entonces, ¿de qué nos habla Jean-Pierre Garnier Mallet? Aquí encontré el nombre, no me acordaba bien de su nombre. Jean-Pierre Garnier Mallet. Él habla que todo en el universo es doble. La teoría de la que él nos habla es la teoría del desdoblamiento de las fases del tiempo, y que dice que los seres humanos somos seres multidimensionales y tenemos también nuestro doble. Mientras nosotros existimos en este tiempo real, este doble lo hace en el tiempo cuántico, ¿no? Que es un estado ondulatorio, ¿no? Que es el estado en el que se mueve nuestro cuerpo energético. Entonces, a pesar de vivir en otro tiempo y en otro espacio, hay ranuras temporales por donde podemos conectar con ese otro yo, que se mueve claramente a velocidades superiores a la luz. Entonces, durante algunos instantes, podemos contactar, pasar a ese estado ondulatorio, y vivimos por unos instantes en ese estado cuántico, sin siquiera darnos cuenta. Podemos intercambiar información con el doble mientras estamos en la fase REM, que es cuando nuestra actividad cerebral es más intensa, ¿no es cierto? Entonces, es interesante, como les digo, ver cómo se juntan estos mundos y ver que hay personas del mundo científico que tocan estos temas. Ni hablar de la física cuántica, teoría de las cuerdas, ya ahí nos vamos para otros temas, pero ya que estos temas se estén hablando en otros niveles, me parece súper interesante porque nos hace entender que quienes tenemos este tipo de conexiones, o que somos conscientes, porque todos tenemos estas conexiones, pero no estamos tan locos. No es que estemos ahí al borde de la esquizofrenia, o quizás sí, pero bueno, una esquizofrenia equilibrada. Entonces, esa fue la primera experiencia de esta conexión con el yo cuántico. Ahora, esto lo reafirmé con una experiencia que tuve no hace mucho tiempo, de hecho no fue hace mucho, y que fue sin querer, y fue la confirmación máxima de que nosotros en este presente que estamos siendo conscientes ahora somos la versión cuántica futura, y podemos
conectar con ese yo del pasado. Sucede en esta segunda oportunidad que estaba meditando, pero no estaba tratando de contactar con el yo cuántico ni nada. Yo tengo la costumbre de meditar diariamente. Y estaba en eso, en el presente, sintiendo el presente, muy conectada a la hora, sin tratar de guiar nada, sin tratar de contactar con nada, simplemente meditando, nada más que eso. Y de repente empecé a conectar con una imagen. Me sentía como en una sala muy iluminada y empecé a sentir la sensación en mi mano. Sentía que tenía la mano de alguien, pero no tenía la imagen, solo veía la luz, en esta sala con mucha luz, y sabía que le estaba tocando la mano a alguien. Poco a poco fui viendo esa imagen. En las canalizaciones suele ser así, que uno ve algo primero y de a poquito como que se va agrandando toda la imagen. Y empiezo a ver esta imagen por completo y me doy cuenta que la que estaba en la camilla, estaba en una camilla, era yo. Y yo me estaba tomando la mano a mí misma, cosa muy extraña. Me miro en la camilla, me veo con los ojos muy abiertos, como pegados al techo, mirando a la luz. Y claramente en una camilla, en una sala médica. Entonces recordé en ese momento que era la sala en donde yo recibí la noticia más terrible que puede recibir una madre. En ese momento estaba embarazada, fui a tener a mi hijo, y en ese momento la enfermera que me estaba atendiendo me dice que el bebé no tenía latidos. Y yo quedé en shock. No pude responder, no pude hablar por un par de días, de hecho. O creo que hablaba, pero no lo recuerdo. Pero en ese momento en específico, y esto sí que es muy difícil de explicar, porque es como que hubiese sabido que eso pasaría. Algo siempre me dijo que esto iba a pasar y que estaba bien, que eso es lo más extraño. Es como que durante todo el embarazo yo tenía esta sensación de que no iba a llegar a recibir a mi hijo y que estaba bien. El por qué estaba bien no tengo idea, pero en ese momento, en ese embarazo, digamos, esos meses, yo sentía eso, cosa que no se la comentaba a nadie porque era muy extraño. Claro, en ese momento, cuando me dan la noticia, racional y emocionalmente, morí, ¿no? Me llevó a un estado de shock en donde de verdad me costó reaccionar. No reaccioné hasta el momento en que estábamos enterrando al bebé. Y no era por este positivismo espiritual de entender que todo pasa por algo, ¿no? Porque en ese momento estaba muy lejos de tener ciertos entendimientos espirituales, sino más bien era una tranquilidad absurda, muy extraña, pero había una vocecita en mi cabeza que me decía que estaba todo bien. ¿Qué sucedió en ese momento? Y fíjense, esto pasó esta experiencia que les cuento pasó hace 14 años. Entonces, 14 años después, yo vengo a entender el porqué de esa sensación. Entonces, vuelvo a la meditación que les estaba contando. En ese momento en donde me vi tomando mi propia mano, me acerco a mi oído, ahí en la camilla, y me dije a mí misma que todo iba a estar bien, que eso tenía que pasar, que ya lo entendería. Mi yo del presente estuvo conmigo en ese momento, tomándome de la mano, hablándome al oído, acompañándome. En el momento en que todo mi ser se quebró, yo misma me estaba acompañando, yo misma me estaba consolando desde el futuro. Me estaba ayudando a atravesar ese momento de dolor más terrible que he vivido en mi vida. Claramente cuando lo experimenté en esta meditación, nuevamente estas sensaciones que no se pueden explicar, no paraba de llorar, pero esta vez me agradecí a mí misma por haber estado ahí. Fue muy bonita la sensación, fue muy bonito. ¿Cómo sucede esto? No tengo idea. Como les digo, tampoco fue algo que yo intentara hacer en ese momento, simplemente llegó
Y llegó ese entendimiento. Yo siempre tuve el entendimiento de que ese bebé pasó por mi vida para despertar cierta parte mía. Yo era publicista, me dedicaba, tenía una vida totalmente distinta a lo que me dedico hoy día. Y gracias al paso de él, yo me di cuenta o recordé que yo venía a hacer otras cosas de esta vida. Entonces, eso será para otro capítulo. Pero es hermoso cuando uno puede tener este contacto con situaciones del pasado en donde quizás sufrimos algún shock o algo nos pasó muy fuerte emocionalmente y tuvimos estas sensaciones extrañas, ¿no? Al menos, como les dije en un principio, así es mi experiencia. Y sé que si intento nuevamente hacer este contacto me va a resultar mucho más fácil, porque ya he estado en esa sensación 2 veces. Pero, y aquí hay algo súper importante, que creo que es lo más importante de todo esto, más allá de la existencia del yo superior, del yo cuántico, que para mí es innegable, ¿saben qué me gusta? Estar aquí. Estar aquí en el presente, disfrutarme, agradecerme, porque sé que soy como la heroína de mi versión pasada, que seguramente me acompañé siempre, que seguramente me di los mejores consejos, que nunca me solté de la mano a mí misma. Y es todo lo que necesito saber, no necesito más detalles. Ahora me disfruto en el presente. Y más allá, como les digo, de contarles toda esta historia del yo cuántico y mi entendimiento con respecto a esto, es invitarlos e invitarlas a que vivan el presente. Es lo único que tenemos, el presente, el disfrutar día a día, el disfrutarte a ti misma, a ti mismo, y el agradecerte por estar aquí. Y eso es todo. Que todas estas prácticas y estas cosas, estas herramientas, estas técnicas, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual nos ayude simplemente a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y eso era todo. Hay mucho tema que conversar, pero no quiero que estos capítulos queden tan largos, así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a tener un segundo capítulo de una historia muy entretenida también. Y nada, espero que les gusten estos temas, que resuenen con esta información. Y ya saben, todo lo que está allá afuera es parte de un sueño. Todo lo que estás viviendo es parte de tu sueño. Tú estás creando este sueño. Así es que créalo bonito. Nos vemos.